su aldea. Vámonos, cuanto más lejos de Jerusalén, mejor. Pero ahí apareció el peregrino. El método que utilizó el Señor Jesús, resucitado, para resucitar, fue precisamente la Eucaristía. A aquellos muertos les devolvió la vida, ¿cómo? Con el pan de la palabra y con el pan de vida. Les explicó las Escrituras para que ardieran sus corazones y partió el pan para que le reconocieran. Hicieron el pan de la palabra y el pan de vida, hicieron el milagro de devolverles la fe y de hacerles misioneros para sus hermanos. ¡Qué pedagogía tan preciosa! No solo los resucitó, sino que los hizo misioneros. Y venga a echarse otra vez los 20 kilómetros más o menos, pero esta vez en cuesta, no en embajada, sino en cuesta, y de noche, y cansados, pero sus corazones ardían. Es lo que quiere hacer el Señor cada domingo. El domingo es día de resucitar muertos. Por eso no se puede descuidar la Eucaristía dominical, especialmente ahora cuando nuestros obispos nos piden en Aparecida una gran misión continental. Sin una Eucaristía vivida, será imposible resucitar a la fe y ser misioneros para que nuestros pueblos tengan vida y vida en abundancia. Muchas gracias. El auténtico cristiano es el que cree, celebra y vive la Eucaristía. Gracias, señor cardenal, por compartir con nosotros esta dimensión de la Eucaristía que nos lleva al compromiso con la comunidad. Teníamos planeado un momento de receso y después volver. Sin embargo, el señor Madariaga tiene prisa por salir. La cuestión es, vamos a levantarnos, a cantar. Háganos el favor de hacernos llegar sus papeletas, sus comentarios, para tan pronto como podamos entablar el diálogo con él y con el doctor Chiu, que nos hizo el favor de hacer la primera exposición. Entonces, vamos a alterar un poco el horario de esta tarde, ¿sí? Les pedimos a los de ambientación que... Bien, vamos entonces, en primer lugar, a plantear las preguntas de la primera conferencia que escuchamos. Nos hará favor el doctor Chiu. Le recuerdo que él fue quien nos...
Para el señor cardenal Óscar Andrés, una de las preguntas es: ¿la Eucaristía implica un compromiso social? Desde la Iglesia, ¿cuáles serían las acciones que más se deben impulsar y desde qué instancias de su misma estructura organizativa? Bueno, en primer lugar, gracias a todos y gracias también por las preguntas. Cuando el documento posinodal nos habla de la Eucaristía vivida, nos dice precisamente que la doctrina social de la Iglesia es una cantera de la cual nosotros podemos extraer todo tipo de iniciativas para que esa vida llegue también a los demás. En el fondo está la espiritualidad del buen samaritano, que es el criterio sobre el cual vamos a ser juzgados el último día de nuestra vida. Y ahí, el que ha celebrado bien la Eucaristía sabe que si se tiene que hacer prójimos de los demás, no es quién es mi prójimo, sino que yo me hago prójimo, me hago próximo, me hago cercano de todo aquel que pueda tener necesidad de mí. Para el que ama, las iniciativas brotan inmediatamente, porque la Eucaristía le enseña a ver la realidad con otros ojos, con los ojos de Cristo, con aquel que tenía compasión de las muchedumbres, porque no tenían que comer, por aquel que no podía ver a los niños que estaban abandonados, porque tenía que pedirles, dejen que se acerquen a mí. Yo creo entonces que desde la doctrina social de la Iglesia encontramos iniciativas constantes para aquel que quiere vivir la Eucaristía. Gracias. Una segunda pregunta es: en la última ponencia, dice, en algunas homilías dominicales nos dicen que si no vamos a misa podemos hacer obras, ¿y es lo mismo que ir a misa? Yo creo que es evidente, ¿verdad? Unum facere et aliud non omittere, decían los latinos. Hay que hacer una cosa y no omitir la otra. No es esto o esto, sino esto y esto, porque de lo contrario podría ser un simple activismo social, una simple filantropía. Y en cambio la Eucaristía dominical es la fuente de donde brota ese amor que se hace caridad en obras concretas. Si algún predicador en alguna homilía les dijo eso, tenemos que corregirlo porque no estaba buena esa homilía. Una tercera pregunta es: ¿qué podemos hacer cuando nuestros hermanos sigan sin recibir y vivir la Eucaristía? Aquí entramos en un capítulo enorme, ¿verdad? El sínodo trató ese tema. ¿Cómo se hace para la vida eucarística donde hay comunidades que no tienen sacerdote y ni tienen posibilidad de tener la Eucaristía dominical? No es que no van, es que no pueden ir porque no hay. Y entonces, la Madre Iglesia tiene algunas respuestas. En mi país, por ejemplo, la celebración de la Palabra de Dios, los delegados de la Palabra de Dios han sido algo maravilloso, pero siempre hace falta la celebración eucarística. Y entonces viene ahí esa preocupación enorme.